Les daba la bienvenida, buenos días, agradecerles también la presencia de ustedes aquí con nosotros, y les estaba mencionando que recordaran de que estas charlas que estamos dando es para brindar información, y las charlas no van a reemplazar una psicoterapia, ni tampoco vamos digamos, a estar, vamos a querer hacer cambios repentinos, ¿no? La información que brindamos es para que ustedes también se motiven y puedan, en un momento determinado, poder asistir al servicio de salud mental, buscando ayuda psicológica, orientación psicológica también. ¿Bien? Entonces, en estas dos frases, me entiendo, no tengo la culpa, son las más comunes que encontramos, o que he encontrado, cuando las personas van a terapia, ¿no? Cuando alguien les preguntamos respecto a qué es lo que están pasando, qué es lo que sienten, ¿no? Y cuando hacemos las confrontaciones, son las dos frases típicas, ¿no? No entiendo y no tengo la culpa. Entonces, al respecto vamos a hablar de acuerdo a estas frases, qué es lo que hay detrás de las dos frases, ¿ok? Entonces, de repente las pacientes llegan a consulta y nos dicen, ¿no? ¿Cómo se puede vivir tranquila con tantos problemas? Entonces, en esos momentos, lo que estamos pensando es, por ejemplo, ¿qué es para ella estar tranquila, no? Porque es bueno que enfoquemos el tema. ¿Qué significa para ella estar tranquila? ¿Qué busca en esa tranquilidad? Y también, ¿qué está haciendo para estar tranquila? Muchas personas desean algo, pero no hacen nada por lograrlo. O sea, ¿qué estás haciendo para estar tranquila, no? Estar tranquila de repente para alguien es no tener problemas, que es bastante difícil, por no decir imposible, ¿no? Hay problemas que uno tiene que hacer una escala, ¿no? En la cual algunos van a requerir mayor atención que otros, ¿no? De repente para otra persona estar tranquila es ser feliz, ¿no? Ser feliz con quién, dónde, porque si queremos ser feliz todo el tiempo también va a ser difícil. ¿Por qué? Porque la situación, los problemas por los cuales atravesamos, las situaciones a las cuales enfrentamos, siempre van a estar y nos van a afectar de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, lo mejor de repente, o lo que se podría hacer es cambiar la pregunta y decir, ¿qué quieres cambiar? ¿Qué es lo que quieres cambiar? No mejorar, porque si yo mejoro voy a tratar y voy a decir, bueno, lo intenté pero no pude. La idea es qué es lo que quieres cambiar, ¿ok? Y en general hay que recordar que siempre tendemos a enojarnos con todos, o sentimos muchas veces que todos están en nuestra contra, ¿no? No me comprenden, no me entienden, nos sentimos incomprendidos, sentimos como que las demás personas no encajan con nosotros, o que nunca voy a estar bien porque nadie se pone en mi lugar, nadie se pone en mis zapatos y nadie sufre lo que yo estoy sufriendo, ¿sí? Eso, digamos, es algo que normalmente podemos encontrar y es lo que nos dicen las personas en consulta. Y algo que tenemos que aceptar es que es bueno reconocerlo. Cuando alguien reconoce de que se siente incomprendido, que nadie lo tolera, que no sé por qué me pasa, es bueno reconocerlo, porque esto es tomar conciencia de lo que está pasando. O sea, algo está pasando que hace que las personas de repente no me entiendan, no me comprendan, de repente no son los demás, no soy yo. Y eso es lo que pasa la mayoría de las veces. Entonces, también es bueno que en este proceso de reconocimiento, de toma de conciencia de lo que está pasando, hay que darnos cuenta y hay que observar qué conducta y qué pensamiento es el que repetimos para sentir ese malestar. Porque a veces tendemos a repetir siempre la misma conducta, y si repetimos la misma conducta es porque siempre estamos pensando lo mismo, y dando vueltas sobre el mismo tema, ¿no? Y es el mismo malestar que lo estamos sintiendo en diferentes escenarios, con diferentes personas, pero es así, ¿no? Entonces hay personas, por ejemplo, que se presentan con nosotros con un polo, ¿no? Que adelante puede decir, quiéreme, ¿no? Que hacen todo lo posible para que nosotros la queramos, la aceptamos, ¿no? Pero atrás dice, patéame, ¿no? Hablando metafóricamente. Dice, patéame significa no me toleres, no me aceptes, critícame, cuestióname. Entonces, hay que identificar ese tipo de situaciones, porque al inicio las personas me pueden tratar bien y después ya no, ¿no? Y eso es lo que ocurre también en consulta, cuando las personas van, ¿no? Todo estaba bien hasta que, ¿no? El hasta que quiere decir que yo hice algo,
que generó que la persona que tenía al frente, pues, cambiara su actitud conmigo. ¿Okay? Cuando llegamos a eso es que ya estamos reconociendo y ya estamos, digamos, dando un paso adelante en nuestro proceso de recuperación. Entonces las personas tienden a andar en este círculo vicioso, ¿no? Empieza, digamos, todo el mundo empieza poniéndose las pilas, ¿no? Es decir, se proponen hacer algo, desean buscar algo, quieren mejorar alguna relación, ¿no? Entonces hacen cosas de más, hacen muchas cosas. Luego viene, pues, el cansancio, la extenuación, es decir, hice tanto, avancé tanto, ahora estoy cansada. De ahí se dan un descanso, ¿no? Y este descanso, mientras están descansando, ¿no? Acumulan trabajo, y una vez que se dan cuenta que tienen el trabajo acumulado, viene el agobio total. Lo cual refuerza la idea de que no es bueno descansar y que la vida solamente es trabajar, trabajar y trabajar. Estos círculos viciosos de esta manera es como las personas se presentan normalmente. ¿Okay? Quiero estudiar, y he observado mucho en los adolescentes, ¿no? Quiero estudiar, me pongo a estudiar, estudio de las 24 horas del día, estudio 18 horas, como es normal, me voy a cansar, voy a tomarme un descanso, ese descanso me va a permitir, si lo voy a tomar justamente como dice el nombre, descansar, ¿no? Voy a dejar de hacer algunas cosas, pero se me puede pasar la mano y después se viene acumulando ese trabajo, ¿no? Y otra vez viene el agobio. Y así en todas las circunstancias de nuestras vidas. Observen ustedes qué círculo vicioso es el que están viviendo, qué es lo que repiten constantemente de manera continua y hace que piensen de la misma manera, tengan las mismas conductas y se sigan sintiendo mal, ¿no? Este es un ejemplo de un círculo vicioso, pero hay a nivel de familia, a nivel de pareja, ¿no? No voy a discutir, por ejemplo, ¿no? No voy a discutir, y estoy acá, no discuto, aguanto todo, tolero, me canso después de estar siendo permisivo con la pareja, de pronto por ahí, pues, voy a descansar, pero me doy cuenta de que en ese descanso, pues, se acumularon muchas cosas, ¿no? Que dejé pasar, y otra vez vienen los conflictos, ¿no? Entonces, es bueno que identifiquemos nosotros cuál es el círculo vicioso el cual estamos repitiendo, con quién, ¿no? Con quién, y qué es lo que repetimos de manera constante. Entonces, cuando las personas dicen, por ejemplo, no entiendo, en psicología es igual a no quiero pensar. Entonces, una persona que no entiende lo que no quiere entender. Va a ser selectivo, porque para algunas cosas sí va a entender y otras cosas no las va a querer entender. Niega y bloquea lo que no quiere entender, ¿no? Se pone como unos lentes oscuros, se pone unos tapaoídos y va a negar y va a bloquear digamos, toda posibilidad de poder comprender y entender lo que está pasando. Lo que quiere decir es que no va a estar dispuesta a ser la adulta o el adulto que debe ser, ¿no? Que debe ser. No quiere, no comprende y no piensa en lo que le sucede, ¿verdad? Entonces, ustedes seguramente se han encontrado con ese grupo de personas, ¿no? Que uno les explica y les está explicando y no quieren entender, no van a comprenderlo, ponen mil excusas para no comprender, ¿no? Lo que en el fondo es, pues, no querer pensar. ¿Bien? No querer pensar. ¿Y por qué pasan estas cosas, no? ¿Y en dónde se observan estas cosas? Mayormente observamos estas cosas en las personas adultas con un nivel emocional de niños, es decir, adultos, ¿no? Inmaduros, adultos que se quedaron en una etapa determinada de la niñez hablando emocionalmente, ¿no? Hay que entender de que los niños, por su condición, pueden no entender. Y es difícil para ellos comprender algunas cosas. Pero un adulto posee maduración y experiencia para poder comprender las cosas. Entonces, cuando alguien viene a consulta y me dice, no sé, ¿no? O no entiendo, en el fondo es qué no quieres entender. Y si sigo avanzando es qué es lo que no quieres aceptar. ¿Por qué no quieres pensar? Para algunas personas, el tener que pensar sobre algunos temas determinados, en especial en tomar decisiones que son actividades ya de una persona adulta, es muy difícil. Hay miedo a equivocarse, hay temor a que las cosas vayan a salir mal, hay temor a la crítica. Por eso esperan que los demás sean quienes les resuelvan los problemas y quienes piensen por ellos.
¿ok? Quienes piensen por ellos. Entonces, de repente, frente a algún problema, van a decir, no, yo salgo, solucionen ustedes. Y los que siempre dicen, ¿no? Estoy de acuerdo. Nunca van a dar la contra, ¿no? Nunca van a dar la contra. Siempre van a estar de acuerdo, porque si hay una equivocación, ya no los van a señalar directamente. ¿Ok? Entonces recuerden que hay personas que cronológicamente pueden ser adultas, ¿no? 18 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 70 años, pero emocionalmente siguen siendo niños. ¿Sí? Emocionalmente van a seguir siendo niños. Y cuando nos damos cuenta de esto, cuando no pueden tomar decisiones, cuando esperan que los demás hagan las cosas que ellos tienen que hacer, cuando no quieren asumir responsabilidades, cuando siempre están esperando que le digan qué es lo que tienen que hacer. ¿Ok? Entonces, hay que ir observando, este grupo de personas. Y si de repente estoy yo también ahí, ¿no? Si de pronto para mí me es difícil tomar decisiones, si siempre tengo temor a equivocarme, y recuerden que la equivocación es parte del aprendizaje. Una persona que no se equivoca no va a aprender, no va a aprender. Y ese miedo hay que afrontarlo, hay que enfrentarlo, hay que confrontarlo, ¿no? Entonces alguien me decía, ¿cuál es la mejor manera de superar un miedo? Es enfrentándolo. Ahora, dependiendo, ¿no? Dependiendo del tipo de temor que vamos a enfrentar. Para poder afrontar cosas nuevas también tenemos que informarnos, ¿no? Hay que informarnos. Entonces, ahora que acabo de salir de un taller con el personal de emergencia, con personal médico de emergencia, nos decían que, por ejemplo, para ellos el COVID al inicio era una cosa muy novedosa y que había mucho temor, el miedo al contagio, el miedo a contagiar a la familia, el miedo a enfermar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese miedo es un miedo racional, es un miedo propio de la situación, ¿no? Un miedo irracional es que, teniendo la información, no tome la decisión. Es un miedo infantil, ¿ok? Entonces, hay que estar observando muy bien, ¿no? De repente, cuáles son mis temores, si son temores reales o temores no reales, ¿no? Frente a los temores no reales, pues mayormente se lo dan en personas, ¿no? Digamos que emocionalmente se han quedado estancadas en una etapa temprana de la vida, ¿ok? Entonces, ¿por qué no podrían entender? ¿Por qué una persona mayor, una persona adulta, no podría entender las cosas? No puede entender que es importante, que tiene que tomar decisiones, no puede entender que es importante, que ya creció y que tiene que asumir responsabilidades. ¿Por qué? ¿Por qué no podría entender? ¿No? Y lo que hemos encontrado es que no quieren hacerse cargo de ser el adulto que es. Ser adulto, ¿no? A muchas personas se asustan cuando dicen, estoy llegando a la adultez, ¿no? Y la adultez, ¿qué significa? Autonomía, ¿verdad? Significa toma de decisiones, significa empoderamiento, significa tener experiencia, significa tener, digamos, esa posibilidad de poder orientar o brindar información calificada a otro grupo de personas, ¿no? Y para ellos, pues eso es algo muy extenuante, muy desgastante, ¿no? El sentir de que de ellos va a depender algún suceso importante, por ejemplo, ¿no? Entonces, es difícil para algunas personas poder asumir este nuevo rol de adultos, ¿ok? A pesar que hay personas jóvenes que pueden asumir conductas de adulto y que pueden tomar decisiones que son bastante importantes, ¿verdad? Y recuerden que incluso los niños, miren, los niños también pueden tener en un momento determinado poder asumir una actitud de adultos, ¿no? Cuando ellos deciden y dicen, no me quiero poner este polo, por ejemplo, no me gusta este polo. Está diciendo lo que está sintiendo y está asumiendo una actitud de adulto propia de su edad, ¿ok? Entonces, imagínense que este niño, conforme va creciendo, le dice, no, tu opinión no vale y te vas a poner este polo. No, no me importa que no te guste, igual te pones este polo. ¿Ok? ¿Qué va a pasar cuando sea grande? ¿No? Entonces, lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo, no lo van a validar, por lo tanto, tengo que esperar a que otra persona me diga qué polo es el que tengo que poner. Esto llevémoslos a un plano ya de adulto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar con este niño que ya creció y que tiene que tomar decisiones? Va a ser difícil tomar decisiones desde el punto de vista adulto, ¿ok? También, ¿por qué no pueden entender? Porque quiere seguir ilusionándose como un niño para que le resuelvan las cosas, ¿no? Es fácil y es bonito que alguien nos resuelva los problemas, ¿no?
Para algunas personas es importante que alguien le resuelva los problemas. Y lo más importante es que le digan cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? Entonces, no está asumiendo su experiencia, no está poniendo en práctica lo que ha aprendido, su experiencia de vida, para poder comprender los problemas, ¿ok? Sigue con la ilusión del niño, ¿no? Los niños siempre recurrimos a otras personas, ¿no? Cuando tenemos algún problema que no podemos solucionar, ¿bien? Y también no pueden entender o no podrían entender porque les gusta mantenerse en su zona de confort, ¿no? Es más fácil y más saludable, entre comillas, para algunas personas, que otros resuelvan los problemas, que otros sean los que tomen las decisiones, que otros sean los que trabajen, ¿no? Y que simplemente, cuando ya esté todo listo, recién me llamen. Entonces, por esos motivos es que a las personas les es difícil poder, o no quieren, mejor dicho, pensar, para poder entender qué es lo que está pasando. ¿Bien? Y es más, ¿no? Tienden muchas veces a culpar a los demás. Algunos se culpan a sí mismos, ¿no? Pero dicen, pero ¿qué más puedo hacer, no? Entonces, son algunas de las explicaciones que podemos dar por qué las personas no quieren pensar frente a algún problema, frente a algún conflicto, y por qué no podrían entender. Y la clave para todo esto es pensar como una persona adulta, como una persona, digamos, que ya tiene experiencia y que puede resolver los problemas. Por eso ustedes se acuerdan cuando estaba la selección jugando para el Mundial, ¿qué es lo que decía el entrenador, no? ¿Qué les decía? Pensar, o sea, cuando hacían algo que no estaba bien, volteaba y lo miraban, ¿qué les decía él? Pensar, o sea, piensa, ¿no? Haciendo uso de esa experiencia personal de vida que cada uno de nosotros tiene y poniéndola a nuestro servicio, ¿no? O sea, si toda mi experiencia yo la voy a plasmar, ¿no? Con toda la experiencia que tengo hacia mí y la voy a poner a mi servicio, para mi beneficio, para poder entender por qué y para qué nos pasa lo que nos pasa. Esa es la maravilla del pensamiento, ¿no? Eso es lo que me permite tener un pensamiento, pues, digamos, bastante, con un buen bagaje cultural, de información, ¿no? Porque si yo me ciño solamente a pensar de acuerdo a lo que yo creo que es y no busco información respecto a otras cosas, va a ser difícil también que pueda dar una respuesta acertada. Por eso es importante la información que uno debe de tener para poder pensar de la mejor manera, ¿no? Mientras más informemos estemos al respecto, es más fácil que podamos nosotros también tomar decisiones y sentir menos miedo al momento de tomar las decisiones. Porque también vamos a entender que dentro de este proceso también puedo equivocarme y que también tengo el derecho así de equivocarme, también puedo rectificarme y también puedo aprender de esa equivocación, ¿no? Todo este proceso maravilloso de pensamiento, si lo aplicamos hacia nosotros mismos de la mejor manera, de manera en la cual yo tome conciencia de que estoy en este proceso de aprendizaje y de cambios, pues me va a ayudar bastante, ¿no? No se imaginan cómo una persona puede alegrarse en consulta cuando está pensando respecto a su problema y estamos en ese momento nosotros viendo la información, haciendo el acompañamiento psicológico, el trabajo terapéutico, y de pronto se dan cuenta de algo, ¿no? Porque en cada sesión de terapia una persona debe salir de la consulta con algo nuevo que ha aprendido, ¿no? Algo aprendió de todo esto. De estos 45 minutos de consulta, algún mensaje, algo debe haber aprendido, lo cual lo va a motivar a investigar. Y también va a permitir darse cuenta. Miren, el darse cuenta en terapia es valioso, ¿no? A mí me da mucha alegría cuando una persona me dice, ah, con razón, entonces yo pensaba que era de esta manera, ¿no? Pero ahora me estoy dando cuenta de que estaba equivocada, ¿no? Y que ahora ya puedo cambiar. No es que estaba equivocada, ahí lo dejo y no puedo cambiar, ¿ok? Sino que puedo cambiar. Entonces, recuerden que cuando alguien no entiende, es porque no quiere pensar, y la mejor manera de salir de esto es pensando, ¿ok? También hay otra frase común, que es no tengo la culpa, es decir, no soy responsable, ¿no? Y esto dependiendo de las situaciones, ¿no? Cuando alguien dice no tengo la culpa, ¿qué significa? Ah, yo no soy responsable de lo que pasó y me estás echando a mí la culpa, me estás culpando de algo que yo estoy ajeno, estoy asumiendo una posición de víctima, ¿no?
Entonces las personas tienden a victimizarse en ese momento. Y eso nos pasa lo que nos pasa sin que sepamos qué hacer. Entonces cuando alguien me culpa y yo digo que no soy responsable, simplemente digo, no sé qué pasó, no estoy, digamos, asumiendo tampoco una actitud de adulto, ¿no? Muchas veces las circunstancias externas es superior a nosotros. Y es cuando decimos, lo que pasó es más fuerte que yo, y yo con esto no puedo. ¿Okay? Por lo tanto, si lo que afuera es más fuerte, si la situación era más adversa, y si yo no puedo con esto, por lo tanto, yo no tengo la culpa, y por lo tanto, yo no soy responsable. ¿Okay? Es como cuando hay algún embarazo no deseado, ¿no? ¿Qué le dice la pareja, ¿no? ¿O qué le puede decir la pareja a la persona que quedó embarazada? Tú me dijiste que te estabas cuidando, ¿no? Tú me dijiste, ¿no? Imagínense, o sea, yo no tengo la culpa, por lo tanto, yo no tengo nada que ver en este embarazo, ¿no? Una manera bastante irresponsable, pero como fuiste tú la que tomaste la decisión, yo no soy responsable. ¿Okay? Y esto, si lo analizamos y lo llevamos a diferentes planos, vamos a entender que aquellas personas que no quieren asumir su responsabilidad, ¿no? Siempre al final van a terminar siendo víctimas. Siempre van a decir, ya ves, por tu culpa, yo no quería, ¿no? Pero tú insististe, por lo tanto, yo no asumo eso y ya tuve como solución. Y estamos hablando otra vez de aquellas personas que pueden tener una edad cronológica de una persona adulta, pero que emocionalmente sigue siendo una persona, digamos, con que no asume las responsabilidades y que tiene pues más una actitud infantil. ¿Okay? Y cuando hacemos estas afirmaciones, ¿no? De yo no puedo, no lo voy a hacer, no soy capaz de cambiarlo, me falta valor, no puedo hacerlo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que esto, frente a estas posiciones, los desafíos y los problemas son más fuertes. ¿Por qué? Porque ya me estoy predisponiendo, ¿no? Si yo de frente salgo y digo, yo no puedo, entonces ni siquiera intento, ¿no? De repente no puedo, y es verdad, de repente no puedo, pero siquiera hay que intentarlo, ¿no? Diferente, a no ser porque es algo muy evidente, ¿no? Muy evidente, como por ejemplo, pues, no sé, yo particularmente no sé manejar moto y diga, voy a manejar una moto, ¿no? Entonces, definitivamente no voy a poder hacerlo, ¿no? Pero en otras cosas, por ejemplo, en otras decisiones que van a ser trascendentales, tanto para mí, ¿no? Alguien que diga, yo no puedo, por ejemplo, yo no puedo estudiar, ¿no? Ese yo no puedo estudiar, pues ya me limita que no voy a poder hacer nada. Y es que de repente no quieres estudiar. Entonces es diferente, yo no puedo a no quiero, ¿verdad? O no lo voy a hacer, ¿no? Ni siquiera lo estoy intentando, o si lo intento lo hago de mala manera para que no me salga, ¿no? No soy capaz de cambiarlo. O sea, no es fácil cambiar a las personas, no es fácil cambiar a las cosas, pero hay que ver la manera, si lo que está pasando me está perjudicando, si tiene que haber un cambio. Me falta valor, ya me estoy restando energía, me estoy restando, digamos, potencia para poder asumir lo que tendría que hacer, ¿no? Y el no puedo hacerlo, ¿no? No puedo hacerlo, definitivamente ya me limitó. Entonces, frente a esto, que alguien viene, los problemas son más fuertes, ¿no? Y las personas cuando van a consulta tienden a hacer eso, ¿no? Van a jugar muchas veces con el psicólogo, con el terapeuta, y siempre juegan el yo no puedo, yo no sé cómo voy a hacer, nunca pude avanzar, no lo puedo hacer, ¿no? Nunca tuve valor, a veces he escuchado decir, ¿no? Yo siempre esas cosas las he corrido, yo no sé, ni siquiera lo intentan. Entonces, definitivamente, pues para estas personas, los desafíos que puede plantear la vida, los problemas que se presentan van a ser más difíciles de solucionar. Entonces, como no se puede, ¿no? Las personas van a tomar uno de estos dos caminos. Uno, van a delegar las cosas, las más decisivas, a personas que ya saben que no las van a resolver o las van a demorar. Entonces, voy a buscar a la persona que yo sé que no va a resolver el problema y que lo va a postergar y que lo va a aplazar, ¿verdad?
para yo no sentirme responsable ni culpable, ¿no? La culpa es de la otra persona, esa persona es la responsable, yo he tenido toda la intención, pero esta persona no me está ayudando. ¿Sí? Y también puede, por ejemplo, ir al psicólogo y esperar el resultado sin trabajar por él, ¿no? Como si solo concurriendo se solucionan los problemas. Y hay personas que van a la consulta de psicología, por ejemplo, hay un niño o su hijo tiene problemas en el colegio, problemas de conducta, ¿no? Y lo llevan al psicólogo. Sin embargo, ellos no hacen nada en casa para mejorar la conducta, para reforzar las cosas positivas que deben de reforzar en casa, ¿no? Y como no hay ninguna solución, ¿no? ¿Qué van a decir? Que ese psicólogo no funciona, que esa psicóloga no funciona, que está mal, que más bien ha empeorado a raíz que dio el psicólogo. ¿Okay? O cuando va alguien por un motivo personal y que quiere empezar a hacer cambios, pero no hace nada por cambiar, ¿no? Todo el día duermo, me siento cansado, pero entonces ponte a hacer ejercicio, ¿no? Yo creo que yo le decía a un paciente que le costaba mucho levantarse. Pon la alarma en la sala a todo volumen, cosa que te tienes que levantar de tu cama para ir a apagar la alarma, ¿no? No lo hacía porque decía que no se iba a levantar. O sea, antes de que lo haga, ya decía que no podía. Entonces, efectivamente, un día vino la mamá y me dijo que desde que las 2 sesiones que tenía no había visto ningún cáncer, ¿no? Pero bueno, entonces son personas que en el fondo no quieren cambiar, van a culpar a los demás, van a asumir su rol de víctima, porque las víctimas son las que siempre manipulan, y al final ellos siguen sin tener la culpa y los demás siguen siendo los culpables. ¿Okay? Y también no podemos olvidar a aquellos que creen que el tiempo lo soluciona todo, ¿verdad? ¿Ustedes creen que el tiempo soluciona todo? A ver, pensemos un minuto, piensen, ¿qué fue lo que el tiempo solucionó en ustedes? El tiempo solamente, digamos, pasa, pero no soluciona, ¿no? Yo he encontrado a personas que me decían que habían terminado con una relación sentimental que había sido muy significativa para ellos y que ya la habían olvidado, que ya lo habían superado. Sin embargo, cuando se encontraron, se sintieron mal. Quiere decir que el tiempo lo soluciona. Aquellas personas que hemos tenido pérdidas significativas, que hemos vivido un duelo, por ejemplo, ¿no? ¿Podemos decir que el tiempo lo solucionó? ¿No? Entonces, hay que tener en cuenta estos factores, ¿no? Por ejemplo, mi mamá ha fallecido hace un año y yo no voy a decir que ya superé, que ya ahora, digamos, cuando me acuerdo de ella, me acuerdo y ya no tengo ninguna emoción, ¿no? Si me acuerdo con alegría, ¿no? ¿Por qué? Porque he ido trabajando algunas cosas, ¿no? También me acuerdo con tristeza cuando me doy cuenta que ya no está, en algunas fechas importantes, pero eso es parte del crecimiento, ¿no? Y no es que uno pasa 20, 30 años y ya se olvidó, ¿no? No es así. ¿Y por qué? Porque somos seres humanos, porque tenemos emociones, y uno puede aprender a vivir, ¿no? Con los recuerdos, puede aprender a vivir con, digamos, con las experiencias que ha tenido, pero no es que el tiempo nos solucione, ¿no? El tiempo va avanzando nada más y nosotros tenemos que ir avanzando con él, ¿verdad? Por eso es importante realizar cambios, ¿no? Cambios. Yo a veces le pregunto a los pacientes, y dígame, ¿usted cómo se imagina su vida de acá a unos 10 años, no? No saben. ¿Por qué? Porque no quieren pensarlo. Y cuando insisto, bueno, me dicen, pues, trabajando, ¿no? ¿Dónde? No saben. ¿Y con quién, no? Bueno, pues, me imagino que con una pareja, ¿no? ¿Y tienes pareja ahorita? ¿Quisieras tener una pareja? No, con una familia. Pero si no quieres tener pareja y no tienes pareja, ¿cómo vas a formar una familia? O sea, y esas confrontaciones nos damos cuenta, ¿no? Que a veces las personas por un hecho, por un solo hecho, pueden dar digamos, pueden generalizar las cosas, ¿no? Pero el tiempo por sí solo no soluciona. Es importante que nosotros realicemos cambios para poder, digamos, ir creciendo también. Recuerden que cuando uno va a psicología va a hacer cambios, ¿verdad? Va a hacer cambios. Ese es uno de los principales objetivos. ¿Ok? Y que el tiempo solamente pasa.
pasa nada más, ¿no? Pasa. Justo yo me acordaba y decía, si tuviera la oportunidad de regresar al pasado, ¿no? ¿En qué etapa me gustaría volver, ¿no? Entonces yo decía, me acuerdo cuando iba a la playa con mi papá, con mi mamá, y de ahí nos íbamos a Chorrillos a comprar los pejerreyes, pero también me acordaba de que mi abuelito también iba y terminaba discutiendo con mi papá y decía, no, esa parte no quiero recordar. No, mejor esa etapa no, mejor cambio de etapa, ¿no? Y así quiere decir que el tiempo no es que cure los problemas, ¿no? El tiempo nos hace comprender muchas cosas, ¿no? Comprendemos muchas cosas. Entonces, y también hay momentos muy bonitos que también que están en el pasado y que tenemos que traer al presente, ¿no? En este tiempo del aquí y el ahora para poder disfrutarlos de la mejor manera. ¿Ok? Entonces, recuerden que los cambios es importante realizarlos para poder también crecer emocionalmente. ¿Ok? ¿Y qué podemos hacer frente a todo esto? ¿Se puede hacer algo? Claro que sí. En la vida todo se puede y tenemos que estar conscientes de eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, lo que recomiendan los especialistas es ser honestos con nosotros mismos. Bien, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Dejar esas máscaras de que cuando nos sintamos mal, ponernos la mascarilla, o la máscara, perdón, de que nos sentimos bien. Y cuando nos sentimos bien, ponernos la máscara que estamos molestos. Cuando estamos con miedo, poner una cara de alegría cuando estamos con miedo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo siento, lo que yo pienso, siento de lo que estoy pasando, y otra cosa es la imagen que doy a los demás. Y esa honestidad tiene que partir de nosotros. Yo puedo decir, estoy con miedo en este momento, estoy con tristeza en este momento, estoy con cólera en este momento, ¿no? Porque si esa emoción es la que estoy sintiendo, ¿no? Es más fácil que yo la mencione, la verbalice y que después pase a que acumule, y que después no sepa qué hacer con tanta emoción acumulada. ¿Ok? Entonces, el primer punto de partida es, hay que ser honestos con nosotros mismos. Y es llegar a ver lo obvio a través de preguntas que nos permite aclarar nuestras dudas, ¿no? Yo a veces le digo a las pacientes, ¿no? Por favor, cuando tengan alguna crítica de ustedes mismos, ustedes respondan a esas críticas, pero ustedes ganen esas críticas, ¿no? ¿Por qué me siento mal? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hice que no me gustó de mí? ¿Qué fue lo que me hicieron que tampoco me agradó? Entonces, ya con eso ya voy a ir aclarando y voy dándome cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? No es que me dijeron algo, me sentí mal y me quedo con eso, sin pensar qué fue lo que pasó. ¿Cuántas veces de repente alguien nos dijo algo que nos incomodó y no era porque nosotros hicimos algo malo, sino porque esa persona estaba con cólera y la primera persona que se cruzó fui yo y a mí me dijo las cosas? ¿Bien? Si yo tengo mi conciencia de que no he hecho nada para que esta persona se afecte, se entere, que me acabo de llegar y de frente pues tiene una reacción negativa hacia mí, yo no soy responsable de eso. ¿Ok? Entonces, y si yo me pongo a preguntar, ¿pero qué fue lo que dije? No hice nada, no dije nada. No, esto ya es otra cosa. Cuando le pase la cólera, voy a conversar con esta persona y le voy a aclarar qué fue lo que pasó. ¿Por qué me trataste de esta manera tal día? ¿Qué fue lo que yo hice que te haya incomodado? Si de acuerdo a lo que yo he estado analizando, pensando, no te hice nada. Recuerden que la comunicación es la base de toda relación. Esta honestidad también me va a permitir a mí ordenar los pensamientos, ¿no? Ordenar mis pensamientos. Y también ser honesto y auténtico conmigo, ¿no? Conmigo, consigo mismo, ¿no? Y ser honesto es darme cuenta qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, y ser auténtico es expresar lo que estoy sintiendo, ¿no? Sin afectar a otras personas, sin alterar a otras personas. ¿Bien? Entonces, la honestidad y la autenticidad van de la mano, y más aún cuando están orientadas hacia mí. Hoy día, hoy día en la tarde, quiero descansar y simplemente voy a ver televisión, no voy a trabajar. Y no me voy a sentir mal porque me merezco el descanso. Eso es ser honesto conmigo. Estoy cansada, ¿sí? O de repente, hoy día, ¿no? Voy a comer solamente un helado en la tarde, ¿no? Ya me he hecho una promesa que hoy día un helado no voy a comer en la tarde, ¿no? ¿Y por qué? Porque en este momento lo voy a necesitar, ¿no? Y voy a disfrutarlo. No voy a comerlo con sentimientos de culpa, por ejemplo.
Quiero ser honesto y ser auténtico consigo mismo, ¿no? Pero yo tengo amigas que están comiendo y están viendo las calorías, cuántos carbohidratos, ¿no? Y saben que les cae mal de repente porque tienen un problema de salud y siguen comiendo. Entonces, ya no hay esa autenticidad, ya no son honestas consigo mismas, ¿no? Me dicen, hoy día como helado, pero en mi casa yo no como nada. Y es mentira porque en la casa van a seguir comiendo. Entonces, imagínense, esto lo llevamos a problemas mayores, ¿no? Lo llevamos a problemas mayores. Si yo no soy honesta y auténtica conmigo misma, pues difícilmente los demás van a también hacerlo, ¿no? Es como aquel papá que puede decir en casa, prohibido fumar porque el cigarro hace daño, ¿no? El cigarro hace daño, aparte que malogra, pues, eh, el ambiente, lo deja mal olor, entonces es malo fumar, se prohíbe fumar, y sin embargo los hijos lo ven que se va al parque y prende los cigarros, fuma en el parque, ¿no? Entonces no es auténtico, y no es auténtico y honesto consigo mismo, y tampoco, digamos, los demás van a ver esa autenticidad y esa honestidad, ¿no? Cuando alguien es auténtico y honesto consigo mismo, pues fácilmente las demás personas lo van a notar, lo van a percibir, ¿no? Y van a darse cuenta que están con una persona auténtica y honesta. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer? Aprender de las experiencias, ¿no? La vida es como un álbum de fotos, como está ahí, ¿no? Donde ahí tenemos todos los recuerdos. ¿Quién no tiene una foto de niña en un cumpleaños llorando? ¿Quién no tiene, no? O molesta, porque cuando de repente había un regalo que pensó que le iban a dar y no se lo dieron. Pero sí tomaron la foto, ¿no? Entonces, y así es la vida, ¿no? Tenemos que acumular estas experiencias, tenemos que ir guardando las fotos de nuestras vidas y ver qué aprendimos en cada una de ellas. Hay experiencias que nos han marcado, hay experiencias que han sido muy significativas para nosotros y que ahí están y que forman parte de nosotros y eso nos han permitido estar donde estamos actualmente. ¿Ok? Y eso tenemos, y es porque hemos aprendido de las experiencias. Aprender es lo que determina el camino. ¿Qué quiero aprender? ¿Qué voy a aprender? Y el aprendizaje se da en todas las etapas de vida. Uno nunca termina de aprender. Siempre hay cosas buenas. Siempre hay cosas nuevas, ¿no? Por eso es que los que trabajamos, ¿no? En el sector salud o en cualquier otra área, siempre estamos pues en cursos, siempre estamos en congresos, en cursos, porque siempre se aprende algo, ¿no? Es más, uno aprende también de sus pacientes, ¿no? Yo he aprendido, por ejemplo, a darme cuenta y a valorar muchas veces la valentía de algunas personas en terapia, ¿no? Entonces, y hasta he tenido que decirle te felicito, ¿no? Porque yo no sé qué hubiera pasado si yo hubiera estado en ese lugar, ¿no? Entonces, cuando alguien se da cuenta de que realmente hizo algo importante y que aprendió de esa experiencia, va a ser bastante significativo para él, ¿verdad? Y si eso le suma de repente el aprendizaje que puede llevar a través de otros medios, más todavía, ¿no? La vida y las experiencias nos enseñan todo el tiempo. Siempre estamos, digamos, ¿no? Con nuestras experiencias, aprendiendo, ¿no? Y la vida es eso. Recuerden que la vida es como un electrocardiograma, ¿no? Que puede estar arriba, de ahí baja, de ahí está estable, de ahí vuelve a subir, de ahí vuelve a bajar. Tenemos tiempos buenos, tenemos tiempos en los cuales estamos de bajada, nos mantenemos estable, tenemos momentos malos, pero después también tenemos momentos en que vamos subiendo. Y así es, ¿no? Y eso no lo vamos a poder cambiar. Si no lo tomamos en cuenta, vamos a repetir las mismas conductas incómodas y actitudes en situaciones diferentes. Si yo no aprendo de la experiencia, estoy condenada a repetir los mismos errores del pasado. Una vez un señor me dijo, este es mi quinto matrimonio, soy un experto en mujeres, me decía. A ver, alguien con 5 matrimonios puede saber bastante de mujeres, no sabe nada, pues, ¿verdad? Entonces, eso, y él confiado de que pues sabía mucho, ¿no? Entonces, pasan estas cosas cuando uno no aprende, ¿no? Repite siempre aquellas situaciones incómodas y repite aquellas actitudes, pues, que van a ser bastante complicadas y que no van a llevar a nada positivo, ¿sí? Recuerden que tenemos que estar atentos al aprendizaje y ustedes mismos den cuenta, póngase a pensar en el pasado y qué aprendieron, que ahora lo aplican, qué aprendieron cuando eran niños, qué aprendieron cuando eran adolescentes, qué aprendieron de mamá, qué aprendieron de papá o de algunas personas significativas para su vida, ¿no? De algún abuelito, de algún tío, algo le debe haber aprendido, ¿no? Yo recuerdo que tenía un tío que siempre iba a bueno, siempre familia ha sido unida, cuando iba a la casa,
él se juntaba con lo que éramos adolescentes en ese tiempo, y ella, por ejemplo, agarraba y nos decía, se ponía a escuchar, ¿no? Cuando poníamos los discos, en ese entonces los LP, que es la década de los 80, entonces poníamos los discos y él decía, ¡ah, qué buena canción! Qué buen, ¿no? Mientras que mis otros tíos decían, baja el volumen, cambie eso, apaga eso. Él no, él nos decía, qué bien, ¿no? Qué bien se escucha y mostraba interés, ¿no? Entonces de ahí nos dimos cuenta, al menos yo ahora me doy cuenta, que definitivamente las personas nos gusta que nos digan cosas agradables, importantes, ¿no? Porque nos sentimos también importantes para esa persona. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a reconocer las cosas positivas de las personas, ¿no? Y que se las digamos, ¿no? Mi tío nos decía, oye, qué buen gusto musical tienen ustedes, ¿ah? Se pasan, qué buenas canciones. A ver, ¿y a ti cuál canción te gusta? Y le poníamos. Su nieto decía, no, tío, escucha esta canción. Y él mostraba interés. Nunca le pregunté si realmente le gustaban las canciones. La cosa es que para ese momento, para nosotros, era importante que él nos diga qué cosa estábamos escuchando, ¿no? Y buscar información. Entonces, qué importante es si nosotros podemos brindar ese reconocimiento a las demás personas, si podemos dar esa validez, validar la conducta o el pensamiento de otras personas, ¿no? Qué importante es, de verdad que es muy, muy importante. ¿Bien? Y estas experiencias, pues, son también parte de la vida. Recuerden ustedes qué aprendieron de otras personas, qué aprendieron de otras personas, y de repente qué aprendizaje también hay, sigue vigente, que ya no es necesario utilizarlo, ¿no? Hay un ejemplo que siempre comento, porque me parece bastante didáctico, es cuando se casa una pareja bastante joven, y ella decide ir a hacer una cena, la cena de Navidad, invitar a la familia, ¿no? Entonces, le dice al esposo que quiere una bandeja pequeña para poder poner ahí el pavo, ¿no? Entonces, y ella compra una bandeja pequeña, y el pavo pues lo pone con bastante dificultad, ¿no? Un pavo torcido con un ala para afuera, o sea, es encajar un pavo grande en una bandeja pequeña. Y el esposo le dice, ¿y por qué no pones en otra bandeja? ¿Por qué no? No, le dice, porque así me ha enseñado mi mamá. Así, pero qué raro, le dice, ¿no? No, así es, así se cocina mejor. Llega la mamá y le pregunta al esposo, señora, dígame, ¿por qué le ha enseñado a su hija que tiene que poner el pavo de esta manera en esa bandeja tan pequeña, ¿no? Ay, la verdad, no sé, pregúntele a mi mamá. Llega la abuelita, ¿no? Y le pregunta, ¿por qué le enseñó a su hija y a su nieta que tiene que poner el pavo de esa manera, ¿no? Habiendo bandejas más grandes. Mira, le dice, en mi época no había bandejas más grandes. Yo no sé por qué ellas siguen poniéndolo igual. No entiendo por qué no, pero ellas pueden ponerlo en otro sitio. Entonces, mire, por no pensar, muchas veces repetimos cosas que ya no son útiles en la actualidad. ¿Ok? Entonces, si esto lo llevamos a otros planos, ¿qué aprendizajes hay de que ahorita ya no nos son útiles en nuestra vida? Que fueron útiles en su momento, pero que ahora ya no son útiles. ¿Ok? Ahora ya no, tenemos que resetear todas esas ideas, todo ese pensamiento, ¿no? Todas esas cosas que hemos aprendido o que nos enseñaron, ¿no? De muy buena manera nuestras antecesoras o nuestros antecesores, pero que ahora ya no. Y que ahora de repente tenemos que cambiar y que tenemos que resetear esas ideas. ¿Bien? Entonces, el aprendizaje siempre tiene que estar, digamos, puesto para que las personas lo puedan aplicar. Otra manera es el vivir en el aquí y el ahora, ¿no? Y aquí y ahora es aquí y ahora. ¿No? Esa es otra manera. Muchas veces las personas pues tienden a sentir mucho rencor, mucho resentimiento, se sienten que han fracasado y sienten soledad. Póngase a pensar qué recuerdos están acumulando. Si recuerdan más cosas negativas o más cosas positivas. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos, por ejemplo, usar nuestra energía y disponer de ella en el presente, dándole otra proyección. Aquellas personas que viven en función al pasado negativo tienen doble sufrimiento, porque no viven el presente, ¿no? Y andan buscando recuerdos negativos para poder revivirlos, ¿no? Sabiendo que el pasado no se puede cambiar. Lo que sí podemos es, recuerden, toda esa energía que tenemos acumulada, digamos, proyectarla hacia cosas positivas. Eso sí. ¿Bien?
Y el aquí y el ahora es eso, ¿no? Yo puedo traer un recuerdo, traerlo y vivir, sentirlo y dejarlo ahí y pasar a otro. Pasar en el aquí y el ahora, ¿verdad? Disfrutar este momento, ¿no? De repente alguien me dice, yo no puedo reírme porque me acuerdo cuando estaba joven, ¿no? Cuando yo me reía me decían, no te rías tanto porque después vas a llorar. Y me privo de esa sensación tan agradable que es disfrutar de un momento de alegría, ¿no? O por ejemplo, siempre están, no sé por qué, pero algo malo va a pasar, lo presiento, dicen, ¿no? No sé, y de repente pues son otras cosas, ¿no? Que no tienen nada. Hay personas que se sienten culpables, por ejemplo, de disfrutar, ¿no? No comparten, no disfrutan, porque como no lo hicieron en el pasado, tampoco lo pueden hacer ahora en el presente. Entonces, recuerden que esos mensajes del pasado tenemos que resetearlos como los chips y aprender a vivir en el aquí y el ahora. En este momento, ahora yo voy a disfrutar, en este momento, ahora yo voy a ser feliz, porque la felicidad, como la alegría, ¿no? Tiene periodos, son por periodos nada más. Nadie es eternamente feliz, porque si fuéramos eternamente felices, estaríamos pues desconectados de la realidad. ¿Ok? Entonces, pero sí puedo identificar mis momentos felices y disfrutarlos en el aquí y el ahora. ¿Bien? Y también, otra manera es estar dispuestos a aprender. Como dice el afiche, ¿no? Tropezar no es malo, encariñarse con la piedra sí, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener esta predisposición al aprendizaje del día a día, ¿no? De lo que vamos a ir, digamos, observando, de lo que estamos experimentando en el día a día. ¿Okay? Romper viejos moldes, creencias limitadoras que impiden crecer, ¿no? Pónganse a pensar ustedes, ¿qué creencias son las que tienen ahorita que no les permite crecer? ¿Qué creencia les está impidiendo disfrutar, ser felices, ¿no? ¿Qué creencia tienen ahorita? ¿Mm? ¿De qué se están privando para no disfrutar de la vida, ¿no? Tenemos que actualizar lo que nos pasa y aquellas cosas que nos ponen en desventaja frente al logro de nuestros objetivos, ¿no? Porque si yo voy a tropezar siempre con la misma piedra, ¿no? Definitivamente no voy a lograr mi objetivo y voy a estar boicoteando esa posibilidad, mi posibilidad de poder salir adelante. ¿Ok? Tenemos que actualizar, hay que tomar conciencia, darnos cuenta. Miren cómo todo va, tiene un sentido, ¿no? Por ejemplo, empezamos con ser honestos, ¿no? Tengo que ser honesta conmigo para darme cuenta de lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. De ahí pasamos con aprender de las experiencias, porque también es importante que yo aprenda de estas experiencias con mi honestidad, ¿no? Y con lo que estoy sintiendo, voy a aprender de las nuevas cosas que están apareciendo, o las cosas del pasado. Vivir en el aquí y el ahora también es importante, tengo que estar consciente de que ahora es el momento, ¿no? Ahora, no es ayer ni mañana, ¿no? Sino que ahora, y estar dispuesto a aprender, ¿no? Si no, pues, imagínense para qué voy a experimentar todo lo que estoy pasando, ¿no? Tengo que cambiar, y el cambio es aprendizaje. Cuando uno aprende, cambia. Yo nunca me voy a olvidar de una paciente que ella no sabía leer ni escribir, y tenía vergüenza, me decía, porque sus hijos estaban en el colegio, y ella no sabía cómo enseñarles, no decía, mamá, ayúdame con el dictado, le decía, y ella le daba vergüenza decirles que no sabía leer ni escribir. Entonces, en consulta, ¿no? La motivamos bastante, o la motivé para que pueda ir a una escuela nocturna. Le digo, ¿por qué no vas a la nocturna? Habla con tus hijos, explícales, diles que por motivos, digamos, ajenos a ti, tu familia, tu mamá, ¿no? Estaban ellas, no estaban muy preocupadas en que puedas aprender, pero que tú sí quieres aprender, porque ¿quieres aprender? Sí, me decía. Y fui y se matriculó. Y a los 6 meses regresa feliz regresó, porque ya podía leer el periódico, ya podía conversar, leer, ayudar a sus hijos con las tareas, con el dictado, ¿no? Miren qué importante cómo ese hecho de aprender le cambió la vida, ¿no? Y yo aprendí de ella, ¿no? Porque decía, entonces si esta señora, aprendiendo a leer, que era lo básico, le cambió la vida, imagínense nosotros que podemos leer y que sabemos qué cosas no podemos cambiar para el beneficio personal. Positivo, ¿verdad? Positivo, que tenga que ver, digamos, con el crecimiento personal. Entonces, este aprendizaje siempre tiene que estar con una disposición, ¿ok?
Entonces, ¿qué pasa si no nos hacemos responsables y no estamos con la predisposición de aprender? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que pasa si yo siempre digo no, yo no voy a cambiar, no quiero cambiar, así soy yo, así fue mi papá, así fue mi abuelo, así fue mi tatarabuelo, y esa es una cuestión genética, ¿no? Esta es mi conducta y yo no voy a cambiar y no quiero mejorar. Y por lo tanto, yo no me voy a ser responsable de las cosas que puedan pasar de ahora en adelante. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que cuanto más te resistas, estarás confirmando más tus temores, ¿no? Cuando uno aprende, cambia. Y cuando cambia, toma decisiones. Y cuando toma decisiones, se habla responsable. Por lo tanto, los miedos van disminuyendo. Pero si yo me resisto, no cambio, no hago cambios, mis temores van a ir en aumento. Voy a tener que esperar que alguien lo solucione. También voy a estar culpando a los demás sin aprender de la experiencia y reforzando creencias antiguas que impiden crecer, ¿no? Yo no puedo, yo no sé, a mí no me enseñaron, así no se hace, en mi familia nunca hemos hecho esas cosas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, también estamos reforzando la posición de víctima y seguimos quejándonos sin lograr nada en el camino, ¿verdad? No logramos nada, nos quejamos y estamos siempre en ese rol, ¿no? Si no fuera por ti, si tú me hubieras dicho, si tú me hubieras advertido, ¿no? Y ese es constante, ¿no? Y es estar en ese círculo vicioso que damos vueltas y damos vueltas, que no queremos salir y que nos resistimos a salir también. ¿Ok? Entonces, para terminar, recuerden estas cosas que son importantes. Vayan pensando, por favor, y anótenlo si pueden, para que ustedes reconozcan y puedan propiciar un cambio positivo para ustedes y para beneficio de las personas con quien viven, ¿no? ¿Cuáles son los errores más comunes que sueles cometer? Culpas a los demás, no asumes responsabilidades, estás esperando que los demás resuelvan tus problemas, siempre estás viendo el error del otro para criticarlo y cuestionarlo, no asumes una responsabilidad de manera honesta, no eres honesto contigo mismo, no eres sincero contigo mismo. Y el hecho de tener miedo no es un error, ¿eh? El miedo es una emoción que todas las personas tenemos. Todas las personas sentimos miedo en un momento determinado. Pero si estoy utilizando mi miedo para justificar una conducta inadecuada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el error más común que estás cometiendo? ¿Bien? ¿A quién culpas? No, la culpa es de mi mamá. No, la culpa es de mi papá. No, la culpa es de mi abuelita, del vecino, ¿no? Ayer me desaprobaron, no pude estudiar porque el vecino hizo una fiesta y no pude leer nada. Y vas a leer o estudiar un día antes, no tenías toda una semana para estudiar, no tenías 15 días antes para estudiar. ¿A quién culpas? ¿No? No, yo no como helado, porque cuando perdón, yo no disfruto nada porque un día fue una reunión y saqué a bailar a alguien y no me aceptó. Entonces a mí me están obligando a hacer cosas que no quiero. Entonces, por esa persona que te dijo que no quería hablar contigo, ¿vas a dejar de ir a alguna reunión? Llevémonos esto a otro plano. ¿Por qué no te esfuerzas? ¿No? ¿Por qué siempre estás culpando a alguien de lo que no puedes lograr? ¿Por qué no te planteas objetivos? ¿A quién culpas? No siempre hay un culpable, siempre estamos culpando a alguien. Yo he tenido pacientes que me decían que culpaban a la mamá de que no habían logrado nada en la vida, ¿no? Porque nunca se esforzaron y nunca les exigieron que hicieran algo, por ejemplo. Ya ese es el colmo ya de que yo no soy culpable, ¿no? Y es el colmo ya, pues, ¿no? En adicciones se observa mucho esto, ¿no? En adicciones siempre tienen que culpar a la mamá o al papá. Entonces, ¿a quién culpas cuando, digamos, cometes los errores, ¿no? ¿De qué te quejas siempre? ¿No? ¿De qué te quejas siempre? No, ahorita no voy a hacer nada porque está haciendo mucho calor. Imposible hacerlo. Hoy día no cuentes conmigo para nada. Mira, espérate que cambie el clima. O sea, el clima no va a cambiar hasta dentro de un año. Entonces, el próximo año vamos a esperar. Y si llega el otro año, no, hace mucho frío, lo siento. El frío es imposible. Con el frío no puedo pensar. Entonces, ¿de qué te quejas siempre? ¿No? Del clima, de las amistades, de la bulla, de ti mismo, de tu pasado, de tu futuro que no sabes lo que va a pasar. Entonces, ¿de qué te quejas siempre? ¿En qué área de tu vida tienes más dificultades para hacerte responsable? ¿No? ¿En el área familiar, en el área social, en el área laboral?
en el área personal, ¿no? ¿En qué área tienes mayor problemas para hacerte responsable, ¿no? Si te es difícil, digamos, asumir las responsabilidades con tu familia, si te es difícil, digamos, en el trabajo, ser productivo, porque alguien puede estar 12 horas en el trabajo, pero de esas 12 horas, ¿qué tanto eres productivo? ¿1 hora? ¿15 minutos? ¿2 horas? ¿Verdad? Y el resto de horas, ¿qué pasa, no? Y después te quejas de que no tienes tiempo para terminar tu trabajo. Entonces, en el área personal, ¿no? ¿Por qué no puedes lograr tus objetivos? ¿Qué impide este crecimiento? ¿Qué es lo que, digamos, qué piedras te pones tú mismo en el camino para no poder lograrlos, ¿no? Entonces, ¿qué área es la que tiene mayor dificultad? Y algo importante, ¿qué vas a hacer a partir de mañana cuando te escuches culpando a los demás, quejándote o huyendo de alguna responsabilidad? ¿Ok? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bien. Bueno, han sido ustedes muy amables, gracias por la atención prestada. Recuerden que el Servicio de Salud Mental, el Servicio de Psicología, estamos siempre atendiendo de lunes a sábado, hay horarios de mañana y tarde, de lunes a viernes, y con mucha predisposición para poder ayudarlos y también brindar la orientación que sea necesaria. Gracias. No sé si habrá alguna pregunta. Muchas gracias y felicitaciones, licenciada. Ahora pasaré a leer las preguntas que se han realizado en la plataforma por los participantes. Nos comentan que, ¿qué pasa cuando el círculo es con uno mismo? Ya. Mayormente el círculo es con uno mismo. Ese círculo vicioso, que tenemos nosotros, mayormente es con uno mismo, ¿no? Nosotros mismos somos los que estamos, digamos, boicoteándonos constantemente, ¿no? Ese círculo es un círculo de boicot, donde hago todo lo posible, o sea, me esfuerzo demasiado, es como que estoy a punto de llegar a la meta, y cuando ya estoy a punto de dar un paso, ocurre algo, ¿no? Y no permite. Es como, hay una leyenda griega de Sísifo, ¿no? Sísifo, no me acuerdo. La cosa es que era un esclavo que le dijeron que para poder ser libre tenía que cargar una piedra pesada y ponerla en la cima de una montaña. Entonces, cuando él estaba a punto de poner la piedra ya en la cima de la montaña, por lógica la piedra regresaba. O la roca regresaba, perdón. Entonces, muchas veces las personas andan así, ¿no? Cargando, ¿no? Cosas, digamos, haciendo mucho esfuerzo, porque es el círculo vicioso, es esforzarse demasiado, y cuando están a punto de lograrlo, algo pasa y regresan a cero, ¿no? En ese círculo vicioso, pues, hay mucho esfuerzo, hay mucha dedicación, ¿no? Hago cosas de más, me sobreexijo, por lo que es normal me canso y me tomo más tiempo de descanso de lo que debía, y cuando me doy cuenta el trabajo se me acumuló y otra vez vuelvo a empezar. ¿Ok? Entonces, hay que darnos cuenta, boicot. Es importante que las personas se organicen en el trabajo, estructuren su tiempo, ¿no? Cuando uno estructura su tiempo, va a ser mucho más fácil no ingresar a ese círculo vicioso. ¿Bien? Ok, entonces... Otra pregunta, doctora, es, comprende, entiende, pero actúa igual. ¿Cómo iniciar a afrontarlo? ¿Cómo qué? Comprende, ¿Ya? entiende, pero actúa igual. ¿Cómo iniciar a afrontarlo? Lo que pasa es que estas personas que están en esa actitud, con esas conductas, en el fondo no quieren cambiar. Y no podemos obligar a las personas a hacer cambios, es que ellas no están con esa disposición o esa predisposición al cambio. O sea, no vamos a poder cambiarlas, no vamos a poder, digamos, que ellas asuman esa actitud. Recuerden que los cambios son voluntarios. Los cambios son voluntarios, ¿no? Yo no puedo obligar a alguien a cambiar. O sea, no puedo obligarlo a cambiar. Sería, digamos, para esta persona, de repente, es como alguien que me diga, tengo problemas con mi pareja, ¿no? Sepárate. ¿Y qué pasa si se separa y le va mal? Le va peor que con la pareja. ¿Quién va a culpar? ¿A mí? Por lo tanto, los cambios son voluntarios, hay que tomar conciencia de todo eso. Si alguien continúa que no quiere pensar, si alguien mantiene esa actitud de no pensar, no querer entender, no asumir responsabilidades, pues, si no asume
podemos informar, pero si no asume, pues tiene que tocar muy fondo para que se dé cuenta, ¿no? Ya frente a las circunstancias, ¿no? Va a tener que hacerlo. Y ojo, a psicología van de manera voluntaria. Nadie puede obligar a alguien a ir a un psicólogo. Nadie puede. Yo mayormente cuando pasan estas cosas, pues, a veces hay pacientes que me dicen, ¿no? ¿Cómo hago para que mi pareja venga? O yo vengo porque mi pareja está mal y yo quiero ayudarla. No hay terapia a través de, o sea, no hay terapia puente, por así decirlo. Si no viene la persona, no se puede hacer. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué te dice tu lógica que podrías hacer, no? Es difícil hacer así. No se hace, no es ético también, ¿no? Entonces, los cambios son voluntarios. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta es, a menudo me encuentro con personas que lastiman con sus consejos duros, que lejos de ayudar a la persona, lo lastiman con sus comentarios. Aducen que así son de duros, fríos, nadie los va a cambiar. ¿Qué hacer con esta persona? ¿Por qué ahuyenta con su forma de hablar? A ver, sí, pues hay la idea, esta hora ya me enredo, de que las personas, mientras más confrontacionales sean, y mientras más directos sean, y mientras más fuertes hablen a otra persona, es mejor. Cuando no es así, ¿no? Entonces, yo recomiendo mayormente no pedirles consejos, pues, ¿no? Distanciarnos de esas personas. Si yo estoy mal, por ejemplo, ¿no? Yo tenía una pérdida muy significativa, ¿no? Cuando, por ejemplo, mi mamá falleció, ¿no? Entonces viene una persona y me dice, tienes que ser fuerte, tienes que estar bien, reza bastante para que tu mamá esté en el cielo, bueno, sus creencias, ¿no? Pero yo no necesitaba eso en ese momento, yo necesitaba un abrazo, que alguien me diga, "No, yo estoy contigo", ¿no? O de repente, siempre pasan algunas cosas, ¿no? Que uno está ajena a uno. ¿Por qué no hiciste tal cosa? ¿Por qué no la llevaste a tal sitio? Eso que te sirva de experiencia para cuando tu papá le pase igual. O sea, yo no necesito eso ahorita en ese momento, ¿no? Ténganlo por seguro que esa persona yo ya no la llamo. Porque no me ayuda, ese tipo de comentarios a mí no me ayudan. Entonces, si yo quisiera entrar en ese círculo vicioso, lo más probable es que la llame para que me siga maltratando, porque es un tipo de maltrato, ¿verdad? A veces alguien, por ejemplo, cuando está triste, ¿no? Viene y estoy triste. ¿Y qué le dicen las personas a veces? ¿Por qué estás triste? Tienes todo. Tienes casa, tienes comida, tienes trabajo, tienes amigos, tienes todo. ¿Y por qué vas a estar triste? Tú no estás bien. O sea, la tristeza es una emoción y todos tenemos derecho a estar tristes. Más bien sería, ¿qué es lo que te motiva tu tristeza en este momento? Y qué bueno que me confíes que estás triste, ¿no? No es fácil para las personas decir me siento triste. O sea, es más fácil decir estoy alegre, ¿no? Reírme, que llorar y estar triste. Son dos cosas diferentes, ¿no? Una más difícil que la otra. Entonces, tenemos que evitar, ¿no? A ese tipo de personas que creyendo que con ese tipo de actitudes, de comentarios, nos van a dar fortaleza. Ellas creen o ellos creen que así nos van a fortalecer. Entonces, de repente, nosotros decirle, pero lo que me estás diciendo no me está ayudando. Y yo sé que es fácil decirlo, pero cuando estamos frente es complicado. Por eso tiene que venir a terapia. Entonces, es mejor, digamos, buscar personas las cuales nos van a validar, las cuales van a ser nuestro soporte en un momento determinado. ¿Bien? Ok. Muchas gracias, doctora. ¿Qué hacer cuando un colega al entregar el turno nada le parece bueno? Por más que te esfuerces, siempre te reclama hasta lo más mínimo. Ya. Entonces, bueno, ya hablamos de problemas de relaciones interpersonales en el ámbito laboral, ¿verdad? Siempre van a haber, eso es inevitable, y ya conocemos a las personas, y ya sabemos quién es, ya un poco escuchar, y bueno, ¿qué ganaría dándole la contra? ¿Qué ganaría insistiéndole de que, de que yo he tratado de hacer mi mejor esfuerzo, ¿no? Entonces ya esos son problemas a nivel laboral que se tendría que trabajar también dentro de los servicios, ¿no? Lo que es relaciones interpersonales, pero tomando conciencia de eso mismo, ¿no? Entonces si alguien siempre, hay las personas que son muy quejumbrosas, pues, ¿no? Juegan mucho a buscar el defecto del otro. Entonces, no asumir, si alguien viene y se queja de lo que yo estoy haciendo, y yo sé que no me he equivocado, entonces mejor, ¿para qué voy a entrar en mi rol de víctima? Mejor simplemente escucho y me retiro. ¿Ok?
Porque por más que haga lo que haga, siempre le va a parecer mal. ¿Sí? A no ser que sea un error común, permanente, y que me lo están haciendo notar, y es el mismo error que cometo por quinta vez, ¿no? Y eso es algo también que tiene que llamar la atención. Entonces, por ambas partes se tendría que trabajar. Gracias, gracias, doctora. ¿Cómo podemos enfrentar a las personas que nos prejuzgan o intentan vulnerar nuestro nombre con respecto a lo laboral? Ya, bueno. Eh, Como les digo, siempre hay personas que nos van a juzgar, no siempre vamos a estar de acuerdo con todos, no siempre todos nos van a querer, no siempre todos nos van a valorar, no siempre todos van a estar, digamos, con nosotros o van a estar, digamos, de acuerdo con lo que decimos o con lo que hacemos, ¿no? Entonces, no siempre va a ser así. Pero tenemos que ver hasta qué punto lo que me están diciendo, lo que están haciendo, pues me está afectando. Y es más, va en contra ya de mi trabajo, ¿no? Entonces hay que aprender a exigir el respeto, ¿no? Para eso pues tendrán que irse a otras instancias, conversar con las jefaturas, ¿no? Pero si ya está afectando mi trabajo, pues tenemos que siempre la mejor vía que es la comunicación, ¿no? Y tratar de conciliar lo mejor que se puede. Muchas gracias, licenciada. Esta ha sido la última pregunta. Agradecemos a todos por su participación y hasta una próxima Tele IS. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, buen fin de semana.